Tal cual, Eduardo, porque hoy junto a la Maca Sánchez vamos a desnudar y vamos a mostrar cómo algunos políticos han ganado dinero con el desastre del Transantiago. Y vamos a comenzar para que nos vayamos entendiendo respecto a... Hay mucha plata acá de por medio, ¿ah? Muchísimo dinero. Ahí está, Transantiago, súbete, es la invitación, ¿no? Súbete como bueno, puedas. y está ahí el metro de Santiago. Yo les voy a contar cuál ha sido la proyección de alza en el precio del transporte público, porque este día 1 de septiembre volvió a subir el pasaje de la micro a 620 pesos y el metro en horario punta a 700 pesos. Macarena, por favor. Vamos entonces con... El valor del Transantiago desde el 2007, aquel fatídico febrero del 2007... Horrible. 380 pesos. Hoy, 620 pesos. Impresionante. No va a parar casi ahí. El doble. 234 pesos en 7 años. Vamos con el metro, pasaje del metro. Muchos van a decir, oye, perdona compadre, pero el Transantiago y el metro es lo mismo. Sí, es lo mismo, de hecho está agregado, está incluido. Pero lo queremos dividir en buses y en metro para que quede más claro todo. El valor del pasaje del metro, el año 2007, 420 pesos. O sea, una moneda de 500 te dan vuelto. Al día de hoy, salvo que el panel de expertos el próximo mes quiera subirlo de nuevo, 700 pesos. Por lo tanto, en 7 años ha subido 280 pesos el pasaje del metro. Pregunta abierta. A ver. Desde el 2007 a la fecha, el metro y la micro, primero con las micros, ha mejorado 234 pesos y el metro ha mejorado 280 pesos. 240. ¿Es proporcional a esa mejora? No. 240 pesos. No, son 240, cada un poquito más, 240. Uno se terminó acostumbrando, Felipe. Era una pregunta. Ahora, ustedes saben que a contar del año 2009 no es el Estado quien establece el alza del precio del pasaje, ¿quién lo hace? Sino que es un panel de expertos. Son 3 personas. Pongan atención a lo siguiente, porque esta es la aplicación que da el senador PPD Guido Girardi a propósito de este panel de expertos. Expertos en lucro. El panel de expertos lo que hace, pongan atención, es sincerar los costos reales del petróleo, las tecnologías de los buses y en general es un panel autónomo de personas muy serias. Manténgalo ahí un poquito, señor director, porque esto, con todo respeto, señor Girardi, lo primero es una obviedad y lo segundo es una mentira. ¿Por qué digo que lo primero es una obviedad? Porque lo único que hacen estas personas, que son ingenieros comerciales, todos prestigiosos, con doctorados, en fin, es tomar las variables económicas que están dando vuelta, precio del dólar, precio de los combustibles, y establecen cada cierto tiempo el alza. Y lo segundo que dice ahí, que son autónomos. No es así. ¿Saben por qué? Porque ellos sí o sí tienen que en algún momento, cada 2 o cada 3 meses, subir el precio, porque si no, no se sustenta. Pregunta. Perdón, o sea, no es una decisión de experto entonces. Pregunta, si es así, ¿por qué el gobierno y el Estado de Chile creó este panel de expertos? Adivinen qué. Tengo la respuesta. ¿Para qué? Eso se llama sacar las castañas con la mano del gato. Entonces, cuando pasan los alzas en el Transantiago como ahora, le echamos la culpa al panel de expertos, que lo creó el Estado y que funciona con la misma lógica que si no existiera el panel de expertos. Es para no bancarse el costo político de subir el precio. Bueno, tal cual. Este día miércoles vamos con el siguiente apoyo, por favor. Ocurrió algo bien particular que nunca había ocurrido en la historia del Metro de Santiago, en la estación Los Héroes, donde un grupo de estudiantes encabezó esta movilización, esta protesta. Excelente. ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, basta de alzas en el precio del Transantiago. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto hubo 2 fallas en 2 semanas. Uno, un riel malo en la línea 4. La semana siguiente un corte de luz en la línea 5. Y se generó un caos de padre, señor mío. Y resulta que a contar del 1 de septiembre, después del mes peor del metro, yo creo, en su historia, el panel de expertos le sube el precio a la micro 10 pesos y el precio al metro 10 pesos para llegar a 620 y 700 pesos respectivamente. A propósito del alza en el precio de los combustibles, ¿qué dijo el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, a propósito de esta alza en el pasaje del Transantiago? Pongan atención, por favor. Con lo que está pasando con el alza en las bencinas,
porque también ha subido los combustibles. pues. Está toda esta polémica del MEPCO, Casi este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Debemos incentivar el uso del transporte público. Hasta ahí, Exactamente. otra vez, una obviedad. Sí. Y subiendo las tarifas, eso no se incentiva. Manténgalo ahí un segundo, director. Eso también está bien. Hay errores, porque lo que dice en su primera parte es una obviedad, pero lo segundo no corresponde, porque si el transporte público en Chile y en Santiago en particular fuera bueno, Sí. la gente dejaría el auto en su casa. Sí. Pero como el transporte Completamente. público es malo, la gente Lo que evita. no tiene auto no le queda otra que usar el caro y Transantiago, malo. y el que tiene auto tapa, tapita, tapón, que se suba a la Exacto. micro porque es pésimo y es caro. Digamos las cosas. Bueno, No. sí. Además eso se dice me eso está ahora, y llenando cuando de- fue Sebastián Piñera presidente, ¿cuántas veces se subió el precio? Entonces es para el lado que nos convenga mismo. nomás. Ojo que acá hay mucha plata. Recordemos que el nuevo sistema de transporte público de la capital se modificó el año 2007, donde se suponía que las empresas se iban a hacer cargo de todo y el sistema iba a funcionar perfecto. Sin embargo, Macarena, por favor, el Estado de Chile, es decir, todos Real. nosotros, y usted también en su casa, lo subsidia. ¿Sabe dónde saca la plata el Estado? De los ¿dónde? impuestos. Subsidio al Transantiago. ¿Cuánto? En realidad, al sistema público de transporte de Chile, para ser riguroso. 13.050 millones de dólares hasta el año 2022. Esto es lo que se va a entregar hasta el año 2022. Está clara la cifra, ¿no? Sí. Vamos con lo siguiente, Maca. Voy al tiro contigo, Estefi. Inmediatamente, dame 30 segundos. Yo les quiero contar que desde el año 2009 se está subsidiando al Transantiago en más de 700 millones de pesos al año. Es decir, ¿De dólares? 1.400 millones de dólares, corrijo, 1.400 millones de dólares a todo. ¿Por qué? Porque se aprobó en Santiago, pero los parlamentarios dijeron, ok, entreguen ese subsidio al Transantiago, pero replíquenme la misma cifra para subsidiar en regiones. O sea, el sistema de transporte público en Chile es como las pelotas y además se subsidia en varios miles de millones de pesos. Ahora sí, Estefi. A ver, en lo que yo sé, los países que yo conozco y tengo entendido, siempre se subsidia el transporte público. Es algo, una necesidad porque los costos son demasiado elevados. El punto es que el precio no debe ser traspasado, el precio real al Al usuario. usuario. No claro. debe, porque sería un precio ridículamente que no podríamos pagar. Entonces, la subvención está bien. Pasa que quizás tendrían que aumentar inclusive el subsidio para no cargarle el precio al usuario. Sí, el problema está en que el subsidio, ¿saben a quién se le está entregando? No, ok. Se le está ya, entregando a las sí, empresas. De todas maneras es algo... Y hay que recordar que el Transantiago, cuando se firmaron los contratos, era otro el mono. Claro. El mono ha ido cambiando, se han ido cambiando los contratos, se han ido modificando los contratos y el Estado ha tenido que pagar para modificar esos contratos. Por lo tanto, el sistema nació malo y sigue parchándose. Sí. Y a pesar de todo este flujo de dinero, sigue en le ha déficit salido y la más caro gente por lo se mismo. sigue quejando. Vamos a hablar, ponga atención, en instantes, cómo políticos han ganado dinero con el desastre del Transantiago con nombre y apellido. Maca, ahora sí. Ahí sí. La línea 4 del metro, que ustedes recordarán a mediados del mes de agosto, tuvo un problema de una fisura en un riel Sí. en la estación Quilín Cierto. de la línea 4, que provocó un caos. ¿A qué hora fue? Bueno, fue en horario de la tarde. En realidad comenzó el día anterior, se dieron cuenta posteriormente y al final se generó un colapso brutal en la línea 4 del metro. ¿Cuánto costó construir la línea 4 del metro? Ahí está, señor editor, si me puede ayudar con el número. Son 1.500 millones de dólares. Cualquier plata de- Pero eso 1.500 sabe. millones de dólares. El subsidio de un año al Transantiago. Claro. Un año. Pero El ojo, subsidio Félix. que se le entrega un año al Transantiago costó la línea 4 del metro. O sea, ¿cuántas Pero ojo, líneas podrías mira. construir con todo lo que vas a subsidiar Ahí de está. aquí al 2022? Sí, pues. Podrías 1.200 millones de construir dólares. 3 hospitales Por de menos alta plata. complejidad. El problema está en que no tenemos especialistas, pero ya ese es un problema de salud y le prometo que hablamos de eso en otro programa. Pero ¿no? ojo, son Construir 1.200 hospitales millones de de dólares y acá son 1.500. 1.500, o sea, te menos sobran plata. 300 millones igual, o sea, igual que hay corto. Pero más o menos para que usted entienda, eso se puede construir con la platita que costó Hacer la una línea línea. 4 del metro. Pregunta, si costó eso, y además se inauguró no hace mucho, 2008 si no me equivoco, Sí, es nueva. ¿correspondía a que se fisurara un riel? Ah. Todos los estudios señalan que no.
¿Qué pasó? ¿Quién se hace cargo de eso? Adivine usted que se tuvo que comer la congestión ese día. Sí, siempre paga molla. Debiera durar 20, 25 años, duró 9, compadre. Correcto. Bueno, tal cual. Vamos con los políticos vinculados al negocio del Transantiago, porque aquí la cuestión, hay que decir, Viene la cochina. No, aquí viene el cagazo, ¿ah? concesionaria Subus. Sí. Y esta fotografía seguramente a ustedes les parece conocida esta persona. Y pues, yo lo entrevistaba a él. ¿Quién es? El- Él es El exministro. Pedro Pablo Errázuriz, Sí, señor. poshombre, ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones entre el año 2011 ¿Le preguntaste eso? y el año 2014. Fíjense ¿Y en qué está que a ahora? 5 años de dejar su cargo, perdón, a 5 meses, me corrijo, se asoció con Inversiones Finalca Chile Limitada, controladora de la concesionaria Subus, que está acá, que opera 2 recorridos del Transantiago. Errázuriz y Fanalca formaron una nueva empresa de asesorías mineras también, servicios integrales para la minería. Macarena, por favor. Concesionaria Alsacia. Ah, Ustedes dirán, ay. Ay, ay, ay. ¿y qué tiene que ver No, ¿cuál ¿Por también? qué? el ex ministro, ex candidato presidencial, ex candidato a senador y el ex ministro Del trabajo. y actual director de, actual presidente del directorio de TVN, Ricardo Solari? ¿Qué tiene que ver estas dos personas con Alsacia? Yo les voy a contar. Porque según una información de CIPER, señor director, cuando usted quiera, por favor, vamos con la gráfica. En septiembre de 2010, los estados financieros de la compañía registran numerosas transacciones asignadas al pago de intereses y cuotas por préstamos. Entre las sociedades acreedoras aparece Dakota S.p.A., cuyo propietario es Lawrence Goldberg, Ay, ex ay, ministro, Diosito. ex candidato presidencial, ex candidato al Senado. Préstamos de dinero. Y perdón. Ricardo Solari, Esa onda. ex ministro del Trabajo ¿Ya? entre el año 2000 y el año 2005 y actual presidente del directorio de Televisión Nacional, llegó en marzo del año 2006 al directorio de Alsacia. Renunció durante el gobierno de Michelle Bachelet cuando comenzó a recibir subsidio estatal. Actualmente, como decíamos, es presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Señoras y señores, hoy junto a la Maca Sánchez no solamente hemos desnudado los subsidios y todas las embarradas del Transantiago, sino que también como algunos políticos, sí, políticos, han ganado dinero con el desastre del Transantiago.